Bienvenidos a Latino Lending. Hola, gente. Estamos aquí otra vez con Latino Lending. Ok. Nuestro super equipazo tiene ya ahora este canal de YouTube. Así que muchas gracias por acompañarnos. Acuérdense que tienen que darle like, tienen que compartir, tienen que suscribirse, tienen que hacer así. Y después nos van a llamar. Los fires, así poner fires, poner corazoncito, heart, we love you, you love us. So, anyways, hoy me encuentro con dos de los millennials de mi team, right? Nice. Así es. De los millennials de mi team. Tengo millennials, tengo Gen Zers, tengo Gen Xers. Aquí hay de todo, aquí hay de todo. No tenemos baby boomers. No tenemos No. baby boomers. Pero bueno, cualquier baby boomer que esté escuchando y quiere trabajar con nosotros, Aquí we're está. up for it. No We're excluimos a nadie. welcome. You're welcome. Anyways, so la pregunta que me hacen a mí 60 mil millones de veces al día, o sea, es eso y mis hijos, mami, o sea, las dos cosas. Es el momento para comprar. Ese es el tema de todos los días. Sí, todas las Saborearlo. personas a diario se preguntan si es el momento para comprar y esto es algo difícil de responder porque el momento va a depender de cada una de las personas. El momento de alguien no es el mismo momento del hermano, del primo, del sobrino. Cada momento, cada escenario es distinto. Ok. A mí me parece un poco gracioso cuando un cliente viene y quiere comprar una casa de las mismas características de algún conocido, con el mismo precio, el mismo valor, en el mismo condado, y es algo prácticamente imposible, porque cada escenario es distinto. totalmente diferente. Incluso te pueden quedar las mensualidades totalmente diferentes dependiendo Correcto. de tu perfil. O sea, todo eso va a cambiar. Ahora, lo interesante de esto es que en el 2020, cuando los intereses estaban al 2%, hubo gente que a mí me dijo en mi cara, no, yo voy a esperar que las casas bajen. No puede ser. Y lo dijeron mucho. No, gracias, yo voy a esperar que las casas Bajen de bajen, precio. porque el colapso, porque los extraterrestres nos van a Nos llevar. quedaban una tesis astrológica, Total. científica de la NASA y uno, bueno, Total. Y uno decía, bueno, se le pasó el bus a este, esperemos por el otro. Pero eso pasa mucho, entonces es el momento. Desde que yo entré a esta industria, la gente me está preguntando que si es el momento o no es el momento. Y desde que entré a la industria me están diciendo que el mercado se va a caer. O sea, es una cosa horrible. Yo me acuerdo que es impresionante. Yo me acuerdo que mi mentora, ¿verdad? La persona que me enseñó a hacer todo esto, que en su momento fue mi manager, ella me decía, Maui, pero una cara así solemne, ¿no? Una cosa solemne. Maui, nos quedan 3 años. O sea, era como que... Bueno, Dios mío, ey, tengo 3 años para te lo moverme. juro Había que fijado una fecha del o sea, apocalipsis. Gustavo, eso fue una Se va a acabar cosa- el mundo. Y La Tierra se va a abrir haciendo. psicológicamente decía, yo tengo que alcanzar por lo menos 10 millones de años porque dentro de 3 años esto No, se va a se va a caer, poder. esto va a ser horrible. Y llegó el segundo año y llegó el tercero. Cuando llegó el tercero, casi que el 31 de diciembre, yo así. Así. ¿Qué irá a pasar mañana? No sabía si Este- iban a despertar al día siguiente. Exacto. Yo pensaba que el día siguiente ya no iba a haber mundo, o sea, ya, se acabó. Eran 3 años justo, ella me dijo, nos quedan 3 años. Eso fue en el 2015. Llegó el 2018 y así como que, bueno, mami, te Y el mundo no se iba a acabar. ¿Qué Seguimos pasó? Aquí acá. estoy todavía. ¿Qué pasó? Llegó el 2020. A ese año quería llegar yo. A Eso ese fue, año quería mire, llegar yo. marzo 16 del 2020. Una época, ay Dios, de mucho susto, mucha incertidumbre. Aquel teléfono encendido, Nos vamos a morir nosotros todos. llorando, no sabíamos qué hacer. Los contratos eran así, pum, se caían, pum, 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 pum. Todo el mundo saliéndose de contrato. Aquí se acabó lo que se daba, la gente en las casas. Bueno, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué y va a nos pasar? llamábamos por teléfono, todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y fue el año más
bueno, uno de los años más ocupados. exitoso. Bueno, de hecho fue el año más ocupado hasta el momento, right? O sea, fue el año más exitoso hasta el momento. Nosotros hicimos números que nunca nos hubiésemos imaginado hacer ese año y nos convertimos en branch ese diciembre. So, lo que yo quiero decir con esto es que, como tú dices, Gustavo, realmente yo pienso que el mercado siempre va a ver gente comprando casa. Todo el tiempo. Es que eso es una Además que necesidad. tener casa es una necesidad. Eso, ajá. Todos necesitamos un techo donde vivir. Es una necesidad innata del ser humano y lo necesitamos. Exacto. Lo O sea, necesitamos. no es un deseo, no es algo que queremos hacer, es algo que necesitamos hacer. Así es. Entonces, eso por ese lado. Por el otro lado está el tema de que, hey, ¿es el momento o no es el momento? Bueno, depende de quién estamos hablando, ¿verdad? Claro. O sea, de repente no es mi momento, pero es el tuyo. Y siempre va a haber una persona, depende de las circunstancias, que Correcto. esté listo para comprar en ese momento. So, yo pienso que aquí es más de dónde estás tú, ¿verdad? Digamos, económicamente, para poder dar ese paso, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a dar el ejemplo de nosotros como team. ¿Cuándo compraste tú tu casa? ¿Qué año? 2021. 2021. 2022. Yo compré a principios de 2022, cerré finales de 2021. 21. Entonces, de repente en el 2020, cuando estaban los intereses del 2%, se me fue bueno, el mío no se me fue porque era MBA y pude garantizar un 2.9, pero se me fue el bus entre comillas, ¿no? Porque quizás pude haber garantizado un interés mejor, o de repente tú también estabas en la industria, pero no era tu momento, te faltaba tiempo, ahorros, X, ¿no? Igual tú, Gustavo. Entonces, es complicado. Yo lo que pienso es que el ser humano siempre corre las noticias malas con más fluidez que las noticias Totalmente. buenas. O sea, al ser humano le encanta el chisme, por llamarlo así. Eso corre más rápido. El morbo. El morbo, sí, esa es la palabra correcta. A ver, al ser humano Es le gusta verdad. eso. Está la expectativa de una mala noticia y están esperando todos que el mercado colapse para comprar una casa. Y a ver, puede que tu momento no sea ahora y en efecto tú tengas que esperar, trabajar para llegar al momento de comprar una casa, pero puede que no, puede que tu momento sea hoy. La realidad es que comprar una casa, sin duda, es una decisión importante, es una decisión que cambia vidas, es una decisión importantísima. Uno tiene que analizar todos los factores. A ver, tenemos que tomar en cuenta los intereses, pero yo siempre opino que un primer comprador no debe fijarse tanto en los intereses. ¿Por qué? Porque a ver, suena repetitivo, ¿no? Muchas personas dicen, no pagues renta, compra tu casa. Pero es una realidad. No vale la pena perder tu dinero en una renta sin tener ninguna adquisición o crear un activo para tu vida. Pero es que, miren, el tema a veces, ¿no? La gente, obviamente, mucha gente piensa que nosotros damos este tipo de recomendación porque estamos en la industria. Porque uno vive de Exacto. eso. Uno vive de eso. Todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Pero esta semana a mí como que se me cambió el shift porque yo estaba viendo seguros de vida con intereses compuestos, ¿no? Eso es otro tipo de inversión. Pero miren lo interesante que yo estaba analizando, ¿no? Cuando hay economías comprimidas, como lo que está pasando y va a llegar a pasar quizás un poquito más, porque es verdad, sí va a haber Hay una una realidad. recesión, eso es una realidad. Hay una realidad. O sea, vamos a estar claros. Recesión, la gente va a perder trabajo, todo eso va a pasar. Eso está ya escrito, Eso se ¿verdad? Eso se sabe. Ok, muy bien. Pero cuando hay economías comprimidas, ¿verdad? Si usted quiere, por ejemplo, ahorrar para su retiro, no se le va a hacer más difícil. O sea, yo sacar, adicional a todos los biles que tengo, tener que sacar 400, 300, 100, lo que sea, más, para yo poder llegar a tener un retiro a mis 60, 70 años, ¿verdad? Es mucho más cuesta arriba. Entonces, ¿cuál es la propuesta o cuál es lo más inteligente hacer? Bueno, que uno de tus biles, que igualito lo vas a tener que pagar porque son biles, Siempre se llega. convierta en tu inversión. No, y caemos en el mismo tema, como decíamos, eso es una frase que tenemos aquí digamos en el banco, en la oficina, marry the house, not the rate. Porque usted puede jugar
con el pago del mortgage. Usted luego puede refinanciar. Eso es algo con lo que se puede jugar. El pago de la renta no hay manera. Y la persona que te renta el día de mañana, si te la quiere aumentar, te la aumenta y ¿qué vas a hacer? Correcto. Y entonces esa cantidad que tú estás sacando de tu bolsillo se está yendo a un hoyo negro. Exacto, entonces si yo convierto uno de mis biles en inversión, que vendría siendo la renta, la convierto en inversión, al cabo de, cuando yo tenga 60, 70 años, ese va a ser mi retiro. O sea, estadísticamente, cada 20 años las casas duplican el valor. Y hay productos que vienen a futuro. A ver, si tú pagas tu casa en 30 años, ya esa casa es tuya y estás planificando tu retiro, o mejor dicho, no planificaste bien tu retiro, hay una opción como es el reverse mortgage, que a través del valor que tiene esa casa tú vas a poder rehipotecarlo, tener una nueva hipoteca, pero esa hipoteca te va a pagar a ti y tú vas a tener el dinero para tener, o sea, para pagar tus cuentas, disfrutarlo, si quieres disfrutar y usar ese dinero como un plan de retiro. Exactamente, o sea, ya no vas a tener que pagar la mensualidad. Vas a recibir un cheque. Vas a Correcto. recibir un cheque y no es o sea, lo interesante no es tanto que vas a recibir un cheque, no vas a tener más ese bill y vas a poder igual disponer de la propiedad. Una vez que tú te Exacto. mueras, tus hijos pueden agarrar del equity, pagar lo que se debe. Se salda la cuenta. Y, ¿verdad? Se salda esa cuenta y el resto es dinero para ellos. Entonces, todas estas cosas yo creo que la gente no las sabe. Yo quiero creer que es desconocimiento, ¿verdad? Y se escucha cada vez más rumores de que no compren todavía, esperen al año que viene, al 2024. van a bajar los intereses, ¿ok? Y ahí es donde nos enfrentamos al otro problema. El problema hipotecario ahorita no son los intereses. Estoy de acuerdo. Porque a través de la historia, el interés que tenemos actualmente no es algo descabellado. No. Nosotros en este país, en los Estados Unidos, hemos visto intereses mucho más altos a los que existen hoy en Correcto. día. Entonces, Ya va, el y que nada problema, es más alto que un interés del 100%. ¿Qué es lo que uno paga en una renta? el problema no es tanto no es el interés, el problema es el inventario, no hay casa. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esos intereses bajen un poquito solamente? Que Las bajen casas se un van a poquitico. disparar, los precios se van a Allí sí disparar. va a colapsar O el sea, mercado, pero no en el sentido que la gente quiere. la locura. Porque va a haber demasiada demanda Y con muy poca poca oferta. Entonces, Y eso nos puede traer otra subida de precios. total, al no lo va a tener- traer, porque es que cuando nosotros tenemos algo que nadie más tiene, hey, yo soy el vendedor, yo me voy a sentar a negociar, ¿no? Claro, y el que me Se la ofrezca vendo más, por ese va a 10 ser. más, por 20 más, por 30 más, y ahí entonces usted que está esperando se va a descalificar otra vez. Ahora, nosotros que trabajamos, nuestro branch está en Duluth, Georgia, y trabajamos en el estado de Georgia inicialmente. En este estado hay todavía ciudades que tienen un inventario aceptable. Claro, hay ciudades que son más densas poblacionalmente, pero hay otras a los alrededores de Metro Atlanta que la verdad se ofrece un muy buen inventario, que se puede conseguir un excelente deal si uno se Total. enfoca, lo que hablábamos hace días, que a veces cuando una persona se sienta a negociar, debe hacer eso, negociar. Muchos clientes vienen con un... Como cerrado. Sí, vienen cerrados a una casa en específico, o una urbanización, o una ciudad en Total, específica. una ciudad, Y- un condado en específico. a ver, yo entiendo que todos tenemos caprichos en la vida, todos hemos tenido alguna vez que queremos algo porque sí, eso pasa. Pero al entrar en una etapa de negociación, de eso se trata, negociar, vamos a buscar la mejor opción Total. para ti. O sea, quizás tu mejor opción no es en un lugar tan condensado poblacionalmente, podemos buscar una mejor opción en otro lugar, que te permita tener una casa un poco más Total. amplia, con un estilo de vida muchas veces mucho más tranquila. No, es que estamos hablando de Exactamente. la primera casa. O sea, la primera casa siempre va a ser Eso el es clave. escalón Eso es clave. a la siguiente. Quizás mi primera casa no va a ser la casa de mis sueños, la casa donde yo me quiero morir. Pero yo sé que esa va a ser la palanca que me va a llevar a esa casa que yo Correcto. quiero. Y no tanto es eso, sino que, hey, hay que hacer sacrificios en la vida. O sea, Sí, no porque- todo Exactamente. va a ser perfecto. ya va, o sea, de repente no va a ser la casa del medio millón, pero podemos buscar o podemos encontrar opciones, como dice Gustavo, podemos manejar un poquito más para el trabajo, podemos hacer sacrificios que nos ayuden a nosotros tener por lo menos esa primera casa, esa primera inversión, ganar dinero sobre eso y con eso poder entonces comprar Empezar a la crear un segunda. activo, porque esa primera Totalmente. casa, como dice Ana, es un punto de partida. Es un punto de partida para generar activos y de allí tú puedes crecer mucho más y en algún punto de tu vida Ya vas llegar a la tener, casa que tú sueñas. quieres, exactamente. Ahora,
Ustedes están diciendo todo esto porque ustedes trabajan en la industria. Sí, porque yo vivo venden de esto, créditos porque si no, hipotecarios. exacto. O sea, es por eso que ustedes le están diciendo, ¿o no? Sí. No, Así me va a no. decir todo el mundo y todo el mundo me lo dice, pero no es así. A ver, yo creo que hay algo muy bonito de esta profesión y es que somos life changers, cambiamos vidas, le cambiamos la vida a las personas. Y muchas veces, sí, sin duda esto es un negocio y nos lucramos del negocio, pero hay algo que es vocacional de todos los que estamos en este negocio y es cambiarle la vida a las personas e instruirlos, orientarlos en cómo crear esa riqueza generacional, que Maui habla muchísimo de eso y sería excelente que nos expliques un poco qué es la riqueza generacional. Pues básicamente eso. Acumular riqueza viene del hecho de tú agarrar el dinero que tú tengas ahora y ponerlo a duplicar, triplicar para ti en un futuro, ¿ok? ¿Por qué es generacional? Porque tú puedes impactar generaciones con las decisiones financieras que tú estás teniendo ahorita, ¿ok? Totalmente. Y eso yo creo que todos los hemos visto incluso con nuestros padres, ¿no? Si tú te vas atrás y tú te pones a analizar cómo mis padres manejaron el dinero, cómo mis abuelos manejaron el dinero y dónde estoy yo ahora, eso te indica a ti de que definitivamente es un concepto demasiado real. Entonces, ¿qué puedes hacer tú ahora para que generacionalmente tú puedas cambiar el futuro financiero de tu familia, ¿no? Una de las cosas son los bienes y raíces y no solamente es una de las cosas, es el número uno. Porque históricamente toda persona que ha sido millonaria, multimillonaria, que ha tenido imperios en este mundo entero, no solamente en este país, han tenido tierra, han tenido bien raíz, ¿ok? Entonces, no es algo que me inventé yo, que empezó conmigo, es algo que generacionalmente es así. Si yo tengo una inversión, que nada más yo gasté $10,000 para cerrar en esa casa, y yo sé que en 20 años se me va a duplicar, y que no solamente se me va a duplicar, sino que yo me voy a convertir en mi propio banco. ¿Por qué me voy a convertir en mi propio banco? Miren lo interesante de esto. Yo agarro y compro una casa, pasan 3 años, ya yo tengo ahí $70,000 de plusvalía, yo saco una porción de la plusvalía, me compro otra propiedad, ¿verdad? Esa propiedad me empieza a generar también plusvalía, al cabo de 5 años hago lo mismo, ¿ok? Yo soy mi propio banco, yo estoy tomando de mis propios activos para poder hacer más inversiones, ¿ok? Eso es una de las cosas que se pueden hacer. Otra de las cosas que se pueden hacer, como hablé ahora también, en la riqueza generacional, es precisamente tener fondos de, no de retiros, bueno, yo tengo fondos de retiro, pero fondos de seguros de vida que se convierten en intereses compuestos, ¿no? Y eso es algo que también va a llegar a ser, porque es un seguro de vida, no de muerte, quiere decir que lo puedes usar en vida. Tú puedes al cabo de 10 años, 20 años, sacar 70, 80, $100,000, comprar una casa, flipearla, agarrar el dinero, volverlo a meter en tu cuenta y no te van a hacer un underwriting. No te van a chequear a ver si el crédito está bueno, el crédito está malo. No te van a chequear nada de eso. Esta es tu plata. Si es tu plata, aquí está. Tu activo, lo usas como quieras. Entonces, la gente no ve esas opciones y esas oportunidades. ¿Cómo nosotros podemos hacer que el dinero trabaje para nosotros de una manera fluida y empezar a hacer, o sea, labrar la tierra para que mis hijos, mis nietos... Por ahí alguien me dijo a mí, ayer me estaba diciendo una señora, yo no quiero dejarle nada a mi hija porque ya ella está viviendo una vida mucho más fácil que la que yo vivía a su edad. Entonces yo a ella no le quiero dejar absolutamente nada. Wow. Y eso a mí me pareció un concepto bastante interesante. Es un punto de vista muy interesante, pero... Un poco radical. Un poco drástico. Bastante radical, pero ella me lo dijo así, o sea, yo no quiero dejarle absolutamente nada a mi hija. O sea, que lo que ella vaya a tener, que se lo trabaje y se lo sude. Punto. Lo único que voy a darle es educación para que ella no tenga que pasar trabajo. Punto y se acabó. Es radical, pero yo estoy bastante de acuerdo con ese punto de vista. Responsabilidad como padre es darle los elementos para que puedan salir al ruedo. Le estás dando las herramientas para que cuando tú no estés, ya tú sabes, uno sabe que los hijos van a estar bien. Una de las cosas que yo he hecho con mis hijos, ¿verdad? Con Andrea y David, nosotros, que son los mayores, nosotros estamos tratando de comprar propiedades, pero los estamos a ellos usando.
honestamente. Ok. Yo los estoy usando. mis hijos. ¿Por qué los estoy usando? Porque hay un programa que se llama Kiricondo con FHA, que si tus hijos están en edad de universitaria, ¿verdad? Tú puedes comprar una casa con el 3.5% de inicial, ¿ok? Si tienen que de repente vivir ahí por un año, en el caso de Andrea ya el año que viene se gradúa, ella puede vivir en un cuarto y rentar los demás. Claro. Y una vez que se gradúe, ya se superó ese año de FHA que se exige y ya yo puedo, ya esa propiedad se puede rentar, se puede vender, se puede hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero se puede incluso dejar como un activo que produzca ganancias con el tiempo. Y lo va a hacer. Entonces, ¿por qué digo yo que los estoy usando a ellos? Bueno, porque afortunadamente tienen la edad que tienen y si yo fuese a comprar lo mismo, si yo solita fuese a comprar lo mismo, yo tendría que poner el 20% de inicial. Claro. ¿Ok? ¿Qué es lo que me va a tocar hacer con los chiquitos? Porque los chiquitos, no puedo hacer un kiricondo con los chiquitos. Claro. Pero con los grandes sí. Entonces, yo pienso que no es para dejarles a ellos la propiedad directamente, pero sí para acumular algo que a futuro les pueda permitir a ellos tener de dónde agarrarse. ¿Sí? Claro. Es algo que les va a Es lo que servir. pienso. Sí. No, y hasta crearles de repente, quizás ahorita no lo verán de la manera que lo ves tú, pero de alguna manera crearle como ese hábito, o sea, de entender cómo funcionan las inversiones, por qué estoy haciendo esto, cómo me va a servir esto a futuro. Y mientras más temprano puedan comenzar con ese hábito, imagínate dónde van a estar después. Ok, pero ahora dejando al lado el tema de la riqueza generacional y todo eso, o todos esos temas donde vamos a llegar, porque yo en verdad quiero que mucha gente llegue ahí. O sea, definitivamente, como comunidad, como latinos, esto se llama Latino Lending, nosotros necesitamos llegar ahí. Estamos enfocados en Tenemos educar que a nuestra acumular riqueza, porque si no, mijo, o sea, el dinero habla en este país. No, y que en realidad no es tanto, porque la gente siempre va a decir, claro, riqueza generacional te conviene porque trabajas de eso, pero ya va. Aquí no solamente, y yo sé que esa es la ideología que tenemos aquí, se ha manejado por mucho tiempo, aquí no queremos ser el home officer que lo va a atender para que me den el cheque el día del cierre y ya, no lo vi más. No, aquí creamos relaciones. Aquí vamos a ser los que lo van a ayudar a ustedes por los próximos 30 años. A su hijo. A su familia, a su mamá, a su Bueno, yo en papá. 20 me retiro, pero ellos se van a quedar aquí. ¿Okay? ¿Cómo que te vas a retirar? No te voy para ningún Yo lado. le no voy te a dar vamos las a llaves dejar. a Ana y Ana pues aquí les abre la piscina y todos los atiende. No, chica, yo ¿cómo honestamente en así? 20 años yo no quiero estar haciendo esto, pero igualito yo los voy a llamar, feliz cumpleaños, feliz O Navidad. sea, igualito va a estar ahí, presente. Ahí como, así, En como otra a la cámara. distancia. Pero ahora, hablando de esto de que si es el momento o no es el momento, ¿qué piensas tú, Gustavo, que te indicó a ti que ya era el momento de dar el paso para comprar cuando lo hiciste? A ver, yo creo que todo va relacionado con lo que estábamos hablando del entendimiento del proceso. Okay. Yo soy una persona que tiene 6 años en los Estados Unidos y al llegar acá yo no entendía el proceso, no entendía el sistema y a todos nos toma un poco de tiempo la adaptación y entender el proceso. Una vez lo entendí y me orienté con las personas, las mejores personas del mercado, que bueno. Yo fui la loan officer sí, de... sí, la persona con la que Yo no fui la loan officer, pero sí la asistente. Yo estaba. yo con la persona que compré mi primera casa en los Estados Unidos, mi lender fue Maui, que fue una experiencia increíble, hasta el punto que me motivé a llegar acá, a llegar al lugar donde estoy hoy. Ahora, la pregunta es, la razón que me llevó a eso, y es que sin dudas cuando uno vive acá, bueno, o en cualquier lugar del mundo, tú necesitas un techo, tú necesitas un lugar donde vivir, y vivir rentado acá, la verdad es que si tú eres una persona, y por eso siempre el momento es distinto según la persona, porque si una persona no es de radicarse en un lugar por mucho tiempo, y es una persona, digamos, inestable en el lugar, tú puedes rentar porque vas a estar en lugares distintos, pero yo que soy una persona un poco más estable en el tema de radicarme en un lugar, pagar una renta que era hasta más costosa que el pago de un mortgage no tenía sentido. Y al ver los números y entenderlos, es cuando digo, es mi momento de dejar de botar el dinero en la renta, porque estoy pagando un servicio, que sí, es un servicio de renta,
pero no estoy creando ni generando ningún tipo de riqueza o activo para mí. Y allí es el momento en que yo digo, bueno, es hora de hablar con los especialistas y empezar a trabajar en mi proyecto, que fue comprar mi primera casa. Ahora, no sé cómo fue tu experiencia, Ana, ¿qué te llevó ¿Qué te a dijo a ti comprar eso? así esa musa? La musa que me baja en la noche, así que Y me que dice las cosas. te dijo, ya es el momento, hágalo, compre. Bueno, lo mío fue bien curioso, porque en realidad nunca lo había pensado. O sea, a pesar de que he estado en la industria Por unos cuantos años. unos poquitos años, un par de años, nunca lo había pensado. Siempre estaba como concentrada en el trabajo, en todo lo demás. El tema surge, conversaciones con María, casualmente, donde ya va. Tengo estabilidad en mi trabajo, vengo ganando con una W2 por los últimos 3 años, tengo mis ahorros. Gracias a Dios por estar en la industria, conozco el proceso, conozco cuáles son los beneficios. Y por sobre todas las cosas, hice la comparación del pago de la renta con el pago del mortgage. La diferencia era como $150. Que mucha gente que dice, pero es que $150 me da muy duro, eso es muy difícil. Uno va al mall y se gasta. Ya va, fuiste al cine, o sea, llegaste a es una tontería. O sea, pero esa diferencia de $150, el año que viene tú no sabes si quien te está rentando te va a subir los $150. Exactamente. Total. Entonces ahí es cuando yo hice la comparación, yo dije, ya va. Si esta es la diferencia por un dinero que va a mi patrimonio, que va a ser mi inversión, yo estoy perdiendo el tiempo. Eso fue lo que yo pensé. Estoy perdiendo el tiempo. Sí. Entonces ahí fue donde tomé la decisión y bueno, gracias a Dios aquí estamos y no me arrepiento porque de alguna manera sé que tomé la decisión correcta y ya no le estoy pagando el mortgage a otra persona. Y miren lo interesante, ¿no? El ejercicio que los dos hicieron, indistintamente si estaban o no dentro de la industria, es ir con alguien, asesorarse con alguien y entender el proceso. Y yo creo que eso es lo más importante ahorita. Ahorita nosotros no tenemos una crisis hipotecaria ni una crisis financiera. Nosotros tenemos una crisis de desconocimiento. Tenemos una crisis de falta de educación financiera. Tenemos una crisis de inventario también. Y no entendemos eso. Entonces, usted va a ver a un prestamista, eso es gratis. Y el que le cobre, llámeme y me deja saber porque soy ilegal. Uno tiene que sentarse ahí y explicarle a usted todos los numeritos bien explicados de la A a la Z, como usted lo quiere entender, y uno no puede cobrar ni un peso por eso. Entonces, si está el recurso de informarnos, ¿verdad? Y hacerlo personalmente, con un equipo de gente que está hablando tu idioma, que te está diciendo cómo son las cosas, ¿por qué no? Si al final del día es gratis, por lo menos vas a tener una visión de dónde estoy. Ok, yo estoy aquí y para llegar allá yo voy a necesitar X, voy a necesitar A, B, C. Entonces, una vez que ya uno tenga ese panorama abierto y claro, uno puede entonces hacer y tomar ese tipo de decisiones, ¿no? No, y algo también que por lo menos me pasó, eso fue, me pasó a mí, también no dejarse llevar por los comentarios de la gente. Porque siempre va a haber un comentario del vecino, del primo, del abuelo. A mí mucha gente me decía, pero si tú vas llegando a este país, ¿cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro? Pagar renta. Los intereses están muy altos ahorita. Los intereses me lo dijeron. Los intereses están muy altos ahorita. A mí me parece que es una equivocación que tú estés haciendo eso, pudiendo esperar que los intereses bajen. ¿Por qué tú estás tan apurada? Y yo sencillamente, claro, yo tampoco voy a pelear con todo el mundo, pero sí llegué a decir, ya va. La decisión depende de tu economía familiar, de tu economía personal. Total. Que los intereses están muy altos y que yo no estoy comprando intereses. Ajá. O sea, yo estoy comprando una casa. Yo estoy comprando una casa. Y si el la pago de mensualidad casa hace sentido, entonces ¿cuál es la excusa? Si la mensualidad hace sentido, ¿cuál es la excusa? Porque, como dijimos, en las economías comprimidas, ese bill, que es el de tu casa, que lo vas a tener que pagar como sea, a menos de que usted viva gratis, y si usted vive gratis, felicidades, por favor, no se mude de ahí. Mantenga una buena relación con su suegra, su suegro o sus padres, por favor, y manténgase allí la mayor cantidad de tiempo posible.
Yo tengo un amigo personal, gran amigo, que él, si no me equivoco, en 2021 lo calificaron para comprar una casa de $350,000 y el porcentaje que le estaban ofreciendo más o menos era 3.75. Y él en ese momento me comenta, hey, me ofrecieron eso. Yo no estaba en este banco en ese momento, pero él me comenta y me pide mi consejo, ¿compro o no compro? Y yo le digo, compra, tienes un buen deal. Y él dice, no, pero es que me están dando un interés muy alto. Y era 3.75, por lo que se venía observando meses anteriores. El promedio que estaba en ese momento. Hoy en día, hace 1 o 2 semanas, el Albert que yo estoy trabajando acá me llama. Ay, ¿Cómo están los intereses? Ana, estoy intentando, retomar el proceso, quisiera ver cómo está el mercado, a ver si en definitiva lo compro hoy. Y el momento puede ser hoy, él puede comprar su casa el día de hoy, excelente, va a empezar a crear esa riqueza generacional, pero desaprovechó una gran oportunidad por dejarse llevar por un social media quizás mal enfocado. Porque, insisto, nunca nosotros, a pesar que vendemos este producto, nosotros no hacemos un pushing, no incentivamos de mala manera la compra, sino te vamos a orientar de la mejor manera para que hagas un buen negocio. De eso se trata. Es que aquí la idea es poner el panorama completo. O sea, que el cliente pueda ver cuáles son todas mis opciones. Esto es todo lo que yo tengo. Y uno como profesional siempre va a buscar, ok, esta es la que más te conviene. ¿Por qué? Por esto y por esto. Claro. Entonces ya tú sabes, ya tú tienes la información. Claro. Y el cliente toma la decisión. Pero nosotros siempre vamos a buscar al final del día, nuestro fin principal va a ser que la gente esté bien. Que hagan un buen deal. Porque Entonces, vivimos de eso, chévere. Pero si a usted le va mal con nosotros, no nos va a recomendar. Entonces el otro cheque no va a llegar. Exactamente. Entonces, el punto es, recapitulando, ¿es o no es el momento de comprar, señora? Si su economía se lo permite, si la mensualidad de esa casa tiene sentido, si usted no se va a quedar aquí ahorcado, ¿verdad? Si tiene usted estabilidad económica y si usted no vive gratis, sino que tiene que pagar una renta, yo les recomiendo que compre ahora, que compre siempre, que compre cuando pueda, que compre en cualquier economía, porque lamentablemente el mercado no va a esperar por usted, ¿ok? Nadie va a esperar. Nadie va a esperar por usted. Entonces, si no es el momento ahora, ¿cuándo va a ser? ¿Verdad? Entonces, lo más importante es que usted tenga esa asesoría y usted pregunte cuál va a ser mi mensualidad. Y si eso es algo que se le hace, que hace sentido para usted, pues que lo haga, ¿ok? Si definitivamente no hace sentido porque es algo totalmente fuera de mi realidad, bueno, me toca esperar. O quizás la economía de la persona no está en buen momento. Y eso creo que nos ha pasado a todos en la vida. Claro que sí. Todos en la vida hemos tenido buenos, malos, regulares momentos. Eso es completamente normal. Totalmente. Y yo pienso que si es momento de esperar, es momento de esperar. Exacto. Definitivamente. Y si no es ahora, puede ser después. Y muchos de los clientes que nosotros, yo diría que el 60% de mis clientes no están listos para comprar. No están listos para comprar. Necesitan hacer taxes, prepararse, subir el crédito, reunir más dinero. Siempre va a haber algo, ¿ok? Pero realmente todo al final del día va a depender de su economía, de lo que usted pueda hacer y lo que usted pueda pagar cómodamente, porque al final del día va a ser su inversión para el futuro, para usted retirarse, para usted tener un fondo sustancial con que retirarse en el futuro. Entonces, piense en eso, no piense en el ahora, sino en lo que... no es imposible. No es imposible, porque, y lo digo personalmente, porque yo al llegar a Estados Unidos pensaba, wow, comprar una casa debe ser algo súper difícil e imposible. Y la verdad es que no es imposible. Y yo diría que es hasta sencillo. No, es que volvemos al tema de la mala información que hay en la calle. O sea, lamentablemente hay mucha mala información, mucha gente que se deja llevar de las personas incorrectas. Y no tanto mala información, yo a veces también pienso que esto es en parte un trauma. O sea, ustedes llegaron aquí, ¿cuántos años tienes tú aquí? 4, 5. 4 años, 5 años, ¿y tú? 6 años. 6 años, ok. Las personas que vivieron la última crisis financiera o hipotecaria en este país en el 2008, hay un miedo que es un miedo real, ¿ok? En el 2008, ¿cuántos años tenías tú en el 2008? ¿Por qué siempre quedamos en el mismo tema? No, estoy preguntando para hacer una perspectiva. Yo nací en el 96, saca tu cuenta, yo no voy a dar número. Ok,
Mi punto es el siguiente. La mayoría de los millennials, que son los younger millennials, que son los que tienen ahorita la posibilidad de comprar casa porque están formando familias, en ese momento eran teenagers, eran niños que estaban siendo sacados de su casa literalmente, ¿ok? Porque tuvieron que entregar su casa. Yo tuve que entregar mi casa en el 2008. ¿En serio? Yo perdí mi primera casa en el 2008 y mis hijos tenían 5 años y tenían 3 años. Y yo tuve que irme corriendo a un apartamento. Entonces yo entiendo ese miedo, yo entiendo que es un miedo real, porque si tú como niño tienes que crecer en un apartamento porque te quitaron aquella casa que ya tenías con tu cuarto y todo bien y todo bonito, es traumática la experiencia, es traumática al punto de decir, ¿qué pasa si me la quitan? ¿Qué pasa si yo entro y después no puedo y me la quitan? Eso es un miedo muy real y eso es un miedo que yo entiendo porque a mí me pasó. Yo por mucho tiempo viví en apartamentos no porque quería, no porque no podía, ¿verdad? Sino porque yo decidí que era la mejor manera de yo poder ser libre. Está tranquila. De yo poder estar libre. Que si me da la gana de mudarme para otro lado, yo me iba a mudar para otro lado. Que como dices tú, si no hay estabilidad, ¿verdad? Pero mucho de eso fue el miedo, ¿verdad? Y el trauma que quedó de aquella primera experiencia, de esa primera casa que yo no pude pagar más. Entonces, esa parte yo la entiendo y yo cuando me siento con gente así, yo valido ese miedo, porque es un miedo muy real. Yo pienso que hay que validarlo, porque no es algo que, o sea, lo que pasó en el momento no fue algo fácil de vivir. ¿Okay? Y ahora que tocas ese tema, yo conozco personas, familiares, que pasaron esas circunstancias en el 2008 y nunca decidieron retomar el camino de comprar una casa. O sea, por el mismo tema del trauma, miedo y frustración, porque es frustrante. Y quizás esas personas piensan que nunca es momento, pero al contrario, los invito a reconsiderarlo. A ver, el sistema ha cambiado. No es el mismo sistema que existía no es el mismo. En ese momento de la historia que fue terrible. Las cosas han cambiado, existe un sistema que nos permite garantizar un poco más la estabilidad del candidato que va a calificar para el préstamo y nos permite asegurar, ojo, siempre hay riesgo, en la vida todo tiene un riesgo, pero este nuevo sistema que se ha establecido nos permite garantizar un poco más la estabilidad. Totalmente. Y yo pienso que no solamente hay regulaciones, no solamente es algo más seguro ahora, sino que definitivamente lo que pasó en ese momento no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora también, ¿no? O sea, es un tema totalmente distinto, pero a lo que voy es que para superar ese miedo, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que tener es conocimiento, ¿ok? Y asesorarnos con alguien que pueda saber qué hacer, porque definitivamente el miedo es totalmente válido. Y entiendo, hay mucha gente que me dice, yo perdí la casa en el año, yo no sé qué, yo perdí la casa hace 10 años, yo perdí la casa hace 15 años, y se ponen a ver en ese momento que tienes 15 años pagando renta, ¿verdad? Pero también recuperándote de lo que te pasó, porque no fue fácil. Mire, qué cosas de la vida. Yo pierdo mi casa, y te estoy hablando años después, o sea, 10 años después, 11 años después o más, llega un cliente a mi oficina y el señor tenía 3 casas de propiedad, de inversión, y quería comprar una casa para él. Cuando yo empiezo la aplicación y empiezo a pedir las direcciones, me doy cuenta de que él era dueño de aquella casa que yo perdí. ¿En serio? ¡Wow! Y esa casa, mira, vino a enseñarme lo que pasa en esas economías. Esa casa ese señor la compró por $50,000. Wow. Y hace 2 años valía 325. Increíble, increíble. Entonces, eso nos deja saber a nosotros, queridos amigos, que definitivamente los bienes y raíces son el puerto más seguro para una inversión. Esa es una historia que yo creo que ni ustedes sabían. No sabían esa historia. O sea, esto es breaking news. Eso es breaking news, una historia muy personal, pero sí. Y definitivamente me enseñó a mirar eso de frente y a mirar las dos caras.
lo que para mí fue un trauma, para ese señor constituyó una gran oportunidad. Y lo mismo está pasando ahora. Lo que para unas personas va a ser un momento difícil, para otras va a ser una ventana de posibilidades. Todo va a depender de usted, de dónde usted se va a quedar. ¿Dónde se va a querer ¿De qué lado va a querer estar? Wow, lo que pasa es que nos hemos extendido muchísimo en este Demasiado. episodio porque el tema está impresionante. Esto es un tema que podemos estar hasta mañana. Pero cuando Maui dice esto último y minutos antes hablaba de la cantidad de desempleos que se pueden originar ante esta situación que hay en la economía de los Estados Unidos, las personas que conserven su trabajo van a gozar de un momento de compra espectacular. Total. Van a tener la oportunidad de oro para comprar y diría yo un gran momento. Exactamente, un gran momento. Lo malo es, o sea, a diferencia de ese tiempo, es que en ese momento sí había mucho inventario. Mucha gente literalmente se iba de las casas y las dejaba vacías. ¿Qué es lo que pasó en mi casa? Yo traté como pude, yo me fui a vivir con una de mis hermanas y yo alquilé esa casa. Y mis inquilinos tuvieron que salir y yo me di cuenta que se fueron porque fui a cobrar la renta y no había nadie y la casa estaba vacía y habían dejado tuberías abiertas y la casa básicamente estaba totalmente llena de hongos, inundada por todas partes. Wow. O sea, no se podía vivir en esa casa. Y yo traté en lo posible, ¿verdad? Se hizo en ese momento se llamaba Deed in Lieu, que es cuando tú le regresas la casa al banco. Y fue un proceso doloroso, fue un proceso vergonzoso, fue un proceso terrible. Claro. Pero yo no estaba en la posición, ¿verdad? En ese momento de aprovechar esa oportunidad. Mi hermana en el otro lado, y que es algo que también me llena a mí de mucha, me parece muy interesante. Mi hermana trabajaba haciendo taxes, o sea, ella era su propia dueña, ¿ok? Y no había nadie que la botara de su trabajo. Que es algo que yo pienso que ahorita se ha creado mucho más comercio independiente, mucho más gente trabajando por cuenta propia, cosa de que por eso es que ha sido tan difícil para el federal hacer un crash en el job market, porque hay mucha gente trabajando por cuenta propia, ¿verdad? El mundo cambió. El mundo cambió totalmente. Entonces, mi hermana en ese momento trabajaba por cuenta propia y ella pudo mantener su casita, que la compramos casi al mismo tiempo, casi al mismo precio. Y en el 2020 ella vendió su casa y tuvo una ganancia de casi $300,000. Entonces, ¿qué pasó también? Hubo oportunidades, Gustavo. Vinieron unas oportunidades fantásticas de algo que se llamaba forbearance, otra cosa que se llamaba, no sé, eran como tipos de refinanciamiento especiales que se hicieron, más que todo Bank of America, que fue uno de los bancos que se vio más aprietos. Y mi hermana terminó pagando en esa casa $500 mensuales por más de 10 años. Wow. Porque todos estos programas lo que hacían es que ajustaban, ¿verdad?, el loan a lo que costaba la casa en ese momento según el mercado. Entonces, si tu casa tú la compraste debías $300,000, pero tú ibas al banco y decías, yo no puedo pagar estos $300,000, el banco hacía un análisis, no, bueno, ahora la casa no cuesta 300, sí, cuesta no 40, págame sobre los 40, $500 al mes. La depreciación. Se ajustaba a la depreciación. Entonces, Wow. todas esas cosas van a pasar. Y si pasan, Si llega a y pasar si llega a ese pasar, momento de ¿dónde va a depreciación? estar Que no- usted? ¿Me entiende? que- O sea, yo no creo que pase por el tema Tampoco. ¿cómo se llama? Del inventario. Hay muy pocas casas. Pero el tema de que sí vengan programas, como lo pasó en la pandemia, vinieron programas de forbearance, donde a la gente no le cobraron, hasta por un año estuvo esta gente sin pagar un FHA. Entonces, eso existe, ese tipo de asistencia existe, ese tipo de recursos existe, esas medidas se van a tomar Claro. en su momento. Entonces yo pienso que, o sea, si sacaron de aprietos a Silicon Valley, o sea, ¿verdad? Porque Sí. nosotros no. Sí, y sobre todo al ciudadano común. Que, Al que ciudadano es el común, interés, o sea, hello, eran 80 billones, yo nada más necesito 300 para la casa. Yo no Así creo que es. me vaya a decir que no. Entonces, definitivamente, pues, esos miedos sí son válidos, se los creo, porque yo también pasé por ahí y no es una experiencia nada cómoda, Nada agradable. nada agradable, pero definitivamente sí me enseñó muchísimo a posicionarme ahora para yo poder decir con confianza que en esta oportunidad yo sí voy a aprovechar y voy a estar del otro lado, amén, y que así sea, del otro lado
del fence, ¿verdad? Sí, totalmente. En las crisis, como todo, están, bueno, los que lloran y los que venden pañuelos. Eso es una frase clave en la vida. Total. Y tratar siempre en las crisis estar del lado correcto. Ojo, cada circunstancia es distinta y a veces la crisis nos puede llevar. Somos humanos y podemos tomar decisiones equivocadas. Todos Total. podemos tomarlas. Así Pero la intención es que todos estemos del lado correcto. Y ese es el propósito que tenemos nosotros aquí. Exactamente. Totalmente. Ese es el fin. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto se extendió, o sea, Un poquito, que es un tema un poquito intenso. o sea, Estuvo el becerro, es un tema que ya, o sea, Así ya de Esmeralda bueno. es así como que, ya, cállense, está como que medio aburrido, o sea, ya. O sea, Si llegaron hasta este Ay, punto, ya, Esmeralda, suscríbanse. ya me quiero ir. en serio, si llegaron a este punto, gracias. O sea, yo Suscríbanse, creo que denle nada más like. mi mamá, tu mamá, tu esposa, ellos van a llegar hasta este momento. Gracias, familia, por estar aquí. Yo sé que Vamos los a tener demás como 5 ya se likes. fueron. Ya sabemos cuáles son esos. No se preocupen, los eso cortan. Chum, pum, pum. Los queremos, gracias. Gracias. Suscríbanse, denle like y compartan, por favor. Y Nos vemos en la fueguito, próxima fueguito, semana. fueguito. Bye. Bye.